Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición poder estar una noche más aquí a través de esta pantalla. Gracias por permitirme bendecir su vida a través de la palabra. Quiero que me acompañe, hermano, ahí donde está, con una oración, elevarle una oración y súplica a nuestro Dios para que Él nos pueda hablar y Él pueda hacer la obra, que la palabra pueda cumplir el propósito por el cual sale de la boca de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Dios mío, por permitirnos estar delante de tu presencia. Venimos hoy, Señor bendito, pidiéndote que nos hables, que nos ayudes, que nos auxilies, Señor, que nos envíes de tu socorro, Dios. Queremos hoy recibir esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Que tu palabra, Dios mío, sea como una espada de doble, más cortante que una espada de doble filo. Que tu palabra, Señor, sea como un martillo que quebrante nuestro corazón, pero que también sea como un bálsamo, Señor, que conforte nuestra alma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Si usted tiene su Biblia ahí, hermano, quiero que me acompañe, por favor, al Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 22. El Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Dice la palabra: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira, hermano, qué tremenda esta palabra, porque dice que en aquel día, o sea, cuando nos presentemos delante del Señor, ahí habla de un grupo de hermanos, entre comillas, que ellos profetizaban, ellos liberaban, ellos hacían milagros. Entonces hacían tres grandes cosas, tenían tres grandes dones que la palabra habla, y dice que lo hacían en el nombre del Señor. Sin embargo, cuando se presentan delante del Señor, Él les dice: nunca os conocí. Y no solo eso, sino que les dice: hacedores de maldad. Entonces me llama la atención, hermano, eso, y me deja algo preocupado, porque quiere decir que no todo el que profetice quiere decir que es conocido de parte de Dios. No todo el que haga milagros quiere decir que Dios lo respalde o quiere decir que Dios lo conoce. No todo el que echa fuera demonios es conocido de Dios. Mire qué tremendo esto. Es como aquellos, hermano, como cuando está algún personaje, alguna personalidad famosa, y alguien solo por querer ganar influencia o por querer creerse dice: yo conozco a ese, somos amigos, yo le hablo, hermano, y habla como que lo conociera y en verdad ni lo conoce, es solo por llamar la atención. Entonces, muchas veces hay gente que así les va a suceder. Como que dice, solo por llamar la atención están profetizando, por llamar la atención están predicando, liberando y haciendo milagros, pero en realidad no son conocidos de Dios. Yo quiero ser conocido de Dios, hermano. Yo quiero que Dios me conozca, que Él me conozca por mi nombre. Entonces, sí, hermano, si Dios nos conoce, no Él nos hizo, pues sí, pero aquí me indica a mí la palabra que a este grupo de personas no los conocía Dios, y no solo eso, sino que dice: apartados de mí, o sea que los aleja, hacedores de maldad. Entonces quiere decir, hermano, que lo que profetizaban les servía como maldad. Los milagros que realizaban eran milagros de maldad. La liberación que supuestamente hacían no eran de bien, sino de mal. Entonces, ¿cómo hacer, hermano, para que Dios nos conozca? Para ser conocidos de Dios, para ser protegidos de Dios. Y otro versículo en Mateo capítulo 25, versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Ahí está otra vez. Esta es la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 sensatas.
Dice que las sensatas tuvieron suficiente aceite y ya lograron entrar a las bodas. Las insensatas no se prepararon. O sea, no tenían aceite. Y usted sabe que el aceite es figura del Espíritu Santo, quien prende la llama. Entonces las que estaban preparadas, esas sí eran conocidas de Dios. Pero las que no se prepararon con aceite, esas Dios no las conocía. Le dice Dios, ¿ustedes quiénes son? Esta es figura de iglesia. Las vírgenes son figura de iglesias. Ninguna de las 10 se casó, pero por lo menos 5 entraron. 5 eran amigas de la novia, eran doncellas. Pero las otras 5 ni siquiera entraron. Tampoco Dios las conoció. Entonces, como iglesia del Señor Jesucristo, hermano, yo me pregunto, ¿será que Dios nos conoce? ¿Será que Dios sabe que estamos trabajando para Él? ¿Será que Dios sabe que le estamos sirviendo, hermano? Entonces, claro, Él es omnipresente y Él todo lo ve y todo lo sabe. Él mira que estamos haciendo mates, pero esa palabra conocer es de tener como intimidad. Esa palabra conocer es tener un sentido, hermano, que somos uno con Él. Eso es lo que ahí indica la palabra. Entonces, llama la atención eso. Usted y yo quiero que seamos conocidos de parte de Dios. Debemos de mantener esa llama del Espíritu Santo. O sea que a mí me indica que quien no tiene aceite no es conocido. O sea, quien no está lleno del Espíritu Santo no es conocido por Dios. Porque el Espíritu Santo en nosotros es el receptor que tenemos para que Dios pueda enviar de su bendición, para que Dios nos pueda conocer a nosotros. Entonces debemos de clamar siempre por la llenura del Espíritu Santo, que nuestra lámpara esté llena, que nuestra copa esté rebosando. No debe nada más de conformarse con un toque del Espíritu. No debe de conformarse con una visitación nada más. Usted debe de anhelar, debe de pedir, debe de suplicar la llenura, la investidura del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos va a hacer conocidos del Señor. Entonces, después de esta introducción, hermano, ayer hablábamos al que Dios busca. Y leíamos aquella cita de Ezequiel capítulo 22, donde dice que el Señor busca a un hombre que se pare en la brecha para que cese la maldición de la tierra y no lo haya. Entonces vimos qué características hay de los hombres que Dios busca. Y hablamos de varios. Hablamos de Noé, hablamos de Abigail, hablamos de Aarón, hablamos de varios. Entonces hoy quiero seguir con la temática y ya no hablar del que Dios busca, sino que a los que Dios conoce, llevando esa misma línea que llevábamos ayer en la Santa Cena. Entonces, a los que Dios conoce, yo quiero ser conocido de Dios. Yo no sé si tú también quieres ser conocido de Dios, que Dios te conozca, que Dios dé buenas referencias de ti, que Dios te respalde, que Dios te use, hermano, pero que sea Dios y que hagas obras dignas de arrepentimiento. Porque si usted me dirá, yo profetizo, hermano, Dios me respalda. Sí, pero los del grupo de Mateo profetizaban y dice que Dios no los conocía. Yo hablo de aquellos genuinos, hermano, que no solo tengan dones, sino que también tengan fruto. Porque recuerda que Dios anda buscando fruto. Cuando se acercó a la higuera, dice que quiso buscar fruto en ella y como no había, dice que maldijo la higuera. Dice que se secó. Y era una higuera frondosa, una higuera con aquellas hojas verdes que daba sombra. Pero no, al Señor no solo le basta esto. El Señor quiere que tengamos fruto. Porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. No dice por sus dones, no dice por cómo canta, no dice por cómo predica, no dice por cómo profetiza, no, por sus frutos, frutos los conoceréis. Entonces, vamos a hablar de los que Dios conoce. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice la palabra, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que mire cuántos incisos hay ahí. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. 5 incisos, 5 investiduras.
5 ropajes, 5 características. Yo sé que usted es pilas y ya está entendiendo ahí, lo está aplicando. 5 ministerios, hermanos. Sí, perfecto. Pero no quiero enfocarme en los 5 ministerios porque ahí están implícitos de cierta manera. Pero quiero enfocarme en los pasos que el Señor da con nosotros. Dice que primero conoció, después predestinó. Entonces hay un principio aplicable ahí. No puedes el Señor predestinarte si primero no te ha conocido. Por ende, no puede llamarte si no te ha conocido. Por consiguiente, no puede justificarte si no te conoce, y también no puede glorificarte si antes no te conoció. Entonces lo importante es que Dios nos conozca. Ese es el principio, esa es la base, hermano. ¿Quieres tener un llamado de parte de Dios? El Señor debe de conocerte. ¿Quieres ser justificado no según tus obras, sino según la sangre del Cordero de Dios? Sé conocido de Dios, que seas un conocido de parte del Señor. Porque Dios, y hermano, enfocarme en este conocimiento, no como que Dios no conoce lo que haces. Claro, que seas un buen conocido, pues esa es la palabra. Un buen conocido de parte de Dios. Recuerda, Él te conoce, Él te llama, Él te predestina, Él te llama, Él te justifica y Él te glorifica. Pero el primer paso para esas 4 más debe de conocerte. Bueno, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 17 al 19. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mire, este es un sello de Dios. ¿Cuál es? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Ahí está hablando en el versículo 17 de 2 personajes que no eran conocidos de Dios, Himeneo y Fileto. Ellos decían, hermano, que la resurrección de los muertos ya se había dado, o sea que el arrebatamiento de la iglesia ya había pasado. Mire, hermano, estas 2 corrientes muy similares. En el principio de la iglesia decían que Cristo ya había venido, ya había resucitado a los que con Él se iban a ir y ya no iba a venir más. Ahora dicen que ya no viene. Mire qué tremendo. Pero nosotros, los que creemos en su nombre, amado hermano, los que estamos esperándolo, sabemos que su venida está pronta. La trompeta final está a punto de sonar. Y los muertos en Cristo, la resurrección, hermano, resucitarán primero. Luego nosotros, los marcados, los sellados, los vivientes, nos iremos juntamente con ellos. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos. Pero habían 2 personajes, Himeneo y Fileto, que decían que había pasado eso. Y el Señor dice que marca como un sello esa palabra. ¿Cuál palabra? Que conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y quiénes son suyos? Los que amamos y esperamos su venida. Entonces, una característica que Dios va a tener para ver si te conoce es que si estás anhelando su venida, es que si estás proclamando su venida y es que si estás esperando su bendita venida. Y en el versículo 19, solo que en la versión oro de la Torre Samat, dice: pero el fundamento de Dios se mantiene firme, el cual está marcado con el sello de estas palabras. El Señor conoce a los suyos y no se perderá ni uno de ellos o uno de ellos. Y apártese de la maldad cualquiera que invoque el nombre del Señor. Entonces yo quiero decirte, hermano, si tú eres un conocido de Dios y ahorita que tú me estás escuchando quizás estás apartado, quizás te has alejado de los caminos del Señor, pero Dios ya te conoce, Él no va a permitir que te pierdas. Vas a regresar a los caminos del Señor, sea la manera, como el Señor sabe hacerlo. Él te va a traer a su bendita presencia. Yo te aconsejo, mejor hazlo a las buenas. Mejor hazlo ahorita que estás entero, ahorita que tienes tus 2 manos para palmearle al Señor, tienes tus 2 manos para levantar las manos en señal de victoria, ahorita que estás completo, ahorita que estás entero, mejor vuélvete al Señor porque eres un conocido de Dios y a los que Dios conoce
no permite que se pierdan. Bendita sea su misericordia. Entonces, en Juan capítulo 10, versículo 14 dice: yo soy el buen pastor. Estas son palabras de Jesús. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El buen pastor conoce a sus ovejas. Aquí está hablando de Cristo. Entonces yo puedo ver algo aquí, hermano, una característica más para los que Dios conoce. Dios conoce a los que son sus ovejas. Dios conoce a los que se dejan pastorear. Cristo conoce a las ovejas de su prado. Pero note bien, conoce a las ovejas, no a las cabras. Porque en el final usted puede leer en Apocalipsis, pone a las ovejas a la derecha, como que dice, ven, y les dice benditas de mi Padre. Pero a la izquierda pone a las cabras, dice, a los que no conoce, a los que no son benditas del Padre. Entonces, para poder ser conocido de parte de Dios, hermano, debes dejarte pastorear. Debes de ser una oveja. Recuerde, hay características de la oveja. Primera que vemos ahí, que la oveja reconoce a su pastor, tiene oído. La oveja se deja pastorear. La oveja, amado hermano, se deja guiar. Pero hay gente, hermano, ingobernable, aún dentro de las iglesias. Hay gente que no se deja pastorear. Hay gente que no acepta un consejo. Hay gente que no agarra, hermano, una palabra. ¿Y qué me va a decir a mí? Dice el pastor, ¿qué me va a decir a mí si yo tengo tanto de estudio? Yo soy abogado, doctor, ingeniero, máster. ¿Qué me va a decir él a mí? Entonces déjame decirte que puedes ser abogado, máster, lo que quieras, y te pueden conocer en el ámbito laboral, te pueden conocer en el ámbito académico, pero si no eres una oveja del Señor, no eres conocido de Dios. Entonces yo prefiero ser conocido de Dios. Pues se pueden hacer las dos cosas. No estoy diciendo en ninguna manera que estudiar sea malo y que si eres doctor, máster, licenciado, tienes posgrado, no que algo que sea malo, de ninguna manera. Te felicito, pero me interesa más que Dios te conozca, que seas conocido de Dios, y eso se va a dar única y exclusivamente si eres oveja del Señor. Bueno, avanzamos. Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, mira hermano, ahí lo conoció Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús conocía a Pedro. Tú eres Pedro, le dijo. Pero ¿cómo lo conoció? Cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Mira hermano, te quiero dar aquí un tip. Cuando tú conoces quién es Dios, Él te conoce también a ti. Y note algo, hermano, note algo. Aquí Pedro no lo predicó a las naciones. Aquí Pedro no lo predicó a los demás. Aquí Pedro lo reconoció a Él, con Él, la intimidad, la relación con Él. Entonces, porque muchos pueden predicar: Cristo es el Dios, y que Cristo aquí predicando, haciendo milagros, profetizando, pero Dios quiere que primero lo conozcas en realidad quién es Él, que Él quiere que en verdad se te revele. Él quiere que en verdad comprendas la naturaleza divina y bendita de Jesucristo. Entonces, Él quiere que tengas esa intimidad con Él primeramente, para que después lo puedas predicar ante los demás. El problema es de que muchos quieren predicar, muchos quieren profetizar, muchos quieren hacer milagros, muchos quieren echar fuera demonios, pero en realidad no han conocido a Dios. En realidad no han conocido a Cristo. En realidad el Cristo de la gloria no se les ha manifestado, y si se les manifestó, no lo han reconocido. Entonces yo quiero darte un consejo. Mejor, hermano, espera a que Cristo se te revele.
Mejor espera en aquel Dios en quien te ha llamado y aprendas verdaderamente a confiar en Él, hermano amado, para que puedas ejercer ese llamado que tienes preexistencial. Puedes tener un llamado preexistencial, pero primeramente debes de conocer a Jehová Jireh, debes de conocer al Señor Justicia, debes de conocer al Señor Sanador, debes de conocer a Dios realmente para que Él te conozca a ti. Porque hay muchos, hermanos, que se atreven a predicar de milagros y no creen en los milagros. Hay muchos que se atreven a predicar, amado hermano, sobre la profecía y no creen en la profecía. Muchos se atreven a hablar de la llenura del Espíritu Santo y no creen en el hablar en lenguas. Entonces no han conocido a Dios. Por ende, tampoco Dios los ha conocido a ellos. No han recibido esa activación. Entonces, yo te aconsejo que en la intimidad de tu hogar y ahí en la oración, cuando estés con el Señor, dile: Señor, manifiéstate a mí, Padre. Señor, revélate a mí. Yo sé que tú eres Dios, pero quiero que te me reveles. Porque cuando Dios en verdad se te ha revelado, amado hermano, van a venir vientos, van a venir tempestades, van a venir ríos y corrientes. Pero tu casa, si se ha cimentado en la roca que es Cristo Jesús, no será conmovida. Tu fe no será conmovida. Yo no creo que a Dios se le haya manifestado Dios a alguien cuando abandona los caminos del Señor por cualquier cosita, hermano. Yo no entiendo cuando dicen que ya son cristianos y Dios se les reveló, o incluso que Dios los han llevado al cielo y que han visto cara a cara a Dios, y que los han llevado al infierno y al cielo, y que han visto a esto y han visto a otro, pero no se les vio un fruto, no se les vio un cambio. Entonces quiere decir que no han conocido a Dios. Entonces, lo que quiero dejarte en claro, en la manera donde tú conozcas a Dios, Él también te va a conocer a ti. Entonces debes de saber que Dios es fiel. Si estás pasando dificultades ahorita, Dios se te va a manifestar, Dios se te va a revelar y te vas a dar cuenta que aquel que te llamó, aquel que te conoció, aquel que te predestinó, aquel que te escogió y te glorificó, ese es aquel Dios verdadero, al Cristo que vino hace más de 2000 años, el Cristo que murió en la cruz del Calvario. Él es el que no te va a dejar. Él es el que no va a permitir que caigas en la fosa de los leones. Él no va a permitir que mueras en el pozo de la desesperación. Él te va a levantar. Él te va a salir, te va a hacer que salgas adelante. Él te va a respaldar y ahí lo vas a conocer y sabrás que fiel es Él, hermano. Pero debes de conocerlo. Debes de conocerlo. Con todo respeto, hermano, que nadie me diga que el que ha conocido a Dios si necesita una figura, necesita una estatua de madera, de yeso, para poder verle. De ninguna manera, hombre. De ninguna manera. Si Dios se te reveló, sabes que Él es el Hijo de Dios y no lo puede contener ninguna estatua, no lo puede contener ninguna imagen. Si el Dios viviente se te ha revelado, sabes que Él está ahí, sabes que Él está en tu corazón, Él está a la par tuya, Él está dentro de ti, Él está en todos lados. Bendita su misericordia. Bueno, Génesis capítulo 22, versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, a tu único. Mira, hermano, el Señor conocía a Abraham. ¿Cómo lo conocía? Porque ya conozco que temes a... Ese fue un ángel que le dijo, pero si los ángeles te conocen, quiere decir que Dios te va a conocer. Entonces el ángel le dijo: ya conozco que temes a Dios. ¿Será que puede decir un ángel, hermano, que los ángeles también no los podemos ver? ¿Será que los ángeles pueden decir así de nosotros en este momento? Ya conozco que temes a Dios. Dios ya te conoce. ¿Por qué le dijo el ángel a Abraham así? Ya conozco que temes a Dios. ¿Por qué le dijo? Porque no rehusó. El Señor le pidió a su hijo y no se le rehusó. Le dijo: yo te lo doy, le dijo. Aquí está. Entonces le dijo: ya conozco que temes a Dios. No tengas pena, no te lo voy a pedir. Conserva a tu Isaac, a tu primogénito, porque ese es el verdadero primogénito de Abraham. Conserva a tu Isaac. Ahora ya conozco que temes a Dios. Entonces, en la manera que nosotros dejamos todo por servirle al Señor,
Dios te va a conocer. En la manera cuando no pones excusas, cuando no pones pretextos, cuando no pones, hermano, otras cosas antes que a Dios, entonces Dios va a conocerte. Entonces, pero yo no entiendo cuando la gente pone un montón de achaques, hermano, por no seguir a Dios. Es que no puedo por mi trabajo. Es que no puedo por mi familia. Es que no puedo porque muy noche. Es que no puedo por esto. Entonces, Dios no te conoce, hermano. Así Dios no puede conocerte. Pero cuando, hermano, vas contra viento y marea, vas, hermano, a pesar de las dificultades, vas a pesar de las adversidades, vas a pesar de las críticas familiares, de las críticas de la sociedad, si a pesar de todo tú vas en pos de aquel que te ha llamado, entonces Dios te dirá: a ese lo conozco yo, a él conozco yo, y por cuanto lo he conocido, voy a bendecirte, serás próspero, tendrás tu simiente, será como las estrellas del cielo, como la arena del mar, como el polvo de la tierra, te extenderás al norte y al sur. Yo vengo a declararte, tú que me estás escuchando y tú que no has puesto otras cosas antes que Jehová nuestro Dios, el Señor va a bendecirte, el Señor va a galardonarte, el Señor va a recompensarte esas veces que te han criticado, esas veces que te han hecho de menos por causa del evangelio. El Señor va a saberte recompensar, porque fiel es Él, a Él le servimos y a Él trabajamos, para Él trabajamos, hermano, para Él trabajamos y Él nos sabe recompensar. Entonces, cuando dejas todo, hermano, cuando no pones achaques por servirle al Señor, Él te conoce. Él te conoce. Éxodo capítulo 4, versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Mira, hermano, esta es una interrogativa afirmativa. No es que está diciendo no lo conoce de no conocerlo, sino que le está haciendo una afirmación interrogativa. O sea, le dice: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Le voy a decir como un ejemplo, pues, esta palabra que está escrita aquí, como cuando alguien hace alguna travesura, le dice: yo no fui. Como que no te conozco, que como sos de pícaro. Así es esa palabra que ahí ocupa la Biblia, solo que ahí lo ocupa para bien. El Señor le dice: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien. Entonces, ¿por qué conocía? O sea, hay dos cosas ahí. Lo conocía porque hablaba bien. Entonces, ¿por qué Dios nos va a conocer a nosotros? Porque hablamos bien. Ay, hermano, me dirá, y así como yo que tartamudeo, no estoy hablando de eso ahorita, en este momento no estoy hablando de hablar bien como una oratoria, de hablar bien como poder articular palabras. No, ya te voy a decir en qué se enfoca la Biblia con hablar bien. Entonces, ¿será que Dios te conoce, hermano? ¿O será que Dios nos conoce porque hablamos bien? ¿Cómo es tu hablar? ¿Cómo es tu palabra? De 10 palabras que dices, ¿cuántas dices malas palabras? De lo que hablas en el día, ¿cuánto edifica? De lo que hablas por teléfono, ¿cuánto de lo que hablas es para edificación? ¿Cuánto de lo que hablas es para alabar el bendito nombre del Señor? ¿Cuánto de lo que hablas es para poner en alto al Señor? Entonces, según cómo hables, es según cómo Dios te conoce. Y miremos Lucas 6:45 en la traducción lenguaje actual. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón. Entonces mire, hermano, ¿cómo vas a hablar bien si en tu corazón está el bien? ¿Cómo vas a hablar mal si en tu corazón está el mal? Entonces, ¿cómo es que Dios te va a conocer? Según lo que hay en tu corazón. Y ahora, este es el versículo aquel que dice la Reina Valera 60, solo que yo te lo leí en la traducción lenguaje actual, donde dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, pero hay ahora algo bien tremendo, porque como estamos tan tecnificados ahora y tan avanzados en redes sociales, que ahora ya sacaron este dicho y dice:
De la abundancia del corazón habla tu Facebook. Entonces déjeme parafrasear y déjeme llevarlo así, hermano. Déjeme llevarlo, por favor, no me lo tome. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano? Déjeme verlo de esta manera. Según lo que tengas en tu muro de Facebook, es como Dios te va a conocer. Porque si según cómo hablamos, Dios nos conoce, pero en el Facebook también hablamos, aunque sea escrito, pero es lo que está en nuestro corazón, lo que manifestamos, hermano. Entonces, según lo que esté en tu post de Facebook, es según cómo Dios te va a conocer, hermano. Hay cristianos, hermano, que tienen lleno su Facebook de tantas cosas, hermano. Hay cristianos que tienen lleno su Facebook de odio, de maldicencia, hermano, de obscenidades, hermano, hablando malas palabras. Yo hablaba con cierta persona y hablábamos, mire, hermano, y me decía, fulano de tal, me dice, cae mal hasta en el Facebook, me dice. Puchica, ¿cómo así? Sí, me dijo. Si vos lo miras así normal, me dice, es plomoso, me dice, sangre pesada, me dice esa persona, ¿verdad? Pero si entras al Facebook, es igual, me dice. Pero ¿cómo decirle? Es que en el Facebook es solo hablando, mira mal parqueado a alguien, toma foto y lo maltratan. Mira que alguien está haciendo esto en redes sociales, lo pone, lo publica y empieza a maltratarlo. Y cae mal hasta en el Facebook, me dice. Y tiene razón, hermano. Tiene razón. De la abundancia del corazón habla tu Facebook, habla tu WhatsApp, habla tu Instagram, hablan todas las redes sociales. Como cristianos, Dios nos debe de conocer por proclamar palabras de vida, palabras de edificación, palabras de restauración, palabras de bienestar, palabras de bendición. Por eso debe de conocernos el Señor a nosotros, hermano. Por eso. Pero como cristianos no podemos estar desbocados en las redes sociales. No podemos estar, hermanos, denigrando y tachando y tildando y tirando juicio por las redes sociales de ninguna manera, hombre. Si somos hijos de Dios y queremos ser conocidos de parte del Señor, debemos de ser conocidos por nuestro buen hablar, por nuestro buen expresarnos. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. Entonces, ¿cómo nos va a conocer el Señor? Según nuestro hablar, según si hablamos bien. Entonces, hay gente, hermano, que habla solo malas palabras, habla solo obscenidades. De 3 palabras que dicen, 4 son malas palabras, fíjese, hermano. Y cristianos. Ahorita en esta cuarentena, yo no sé si ha pasado que se han enfriado, pero hay a muchos que yo los he oído que se les salen aquellas grandes tapas, hermano, aquellas grandes malas palabras. Entonces debemos de tener cuidado con eso. Debemos de pedir al Señor y decirle: Señor, quita toda palabra obscena de mi boca. Señor, limpia mis labios. Señor, por favor, yo quiero hablar palabras de bien, palabras de vida eterna. Porque según sea, como sea tu hablar, amado hermano que me estás escuchando, es según como Dios te va a conocer. Entonces, si ya te acostumbraste a decir malas palabras, pídele al Señor: Señor, sujeta mi lengua. Repita ahí conmigo, hermano. Diga: Señor, sujeta mi lengua en el nombre de Jesús. De mi boca tienen que salir palabras de bendición. De tu boca tienen que salir palabras de edificación. De tu boca tienen que salir manantiales, tienen que salir ríos, aguas de vida eterna. No pueden salir escorpiones, no pueden salir serpientes, no pueden salir alacranes de tu boca. No digas malas palabras, porque según cómo sean tus palabras, según es como Dios te conoce. Seguimos. Santiago capítulo 3, versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Hay gente, hermano, que por un lado que Dios te bendiga, pero por otro lado, maldito el día este. Por un lado bendecimos a tal familia y por otro lado, maldita familia. Por un lado, qué bendición esto, y por otro lado, qué maldición. Eso no puede ser así, dice la Biblia. Hermanos míos, esto no debe ser así. De tu boca deben de salir maldiciones, bendiciones, no deben de salir maldiciones. Tu boca debe de bendecir y no maldecir.
Entonces debemos de acostumbrarnos a bendecir a nuestros hijos. Yo no sé cuánto tiempo tienes de no bendecir a tus hijos, de no decirles yo te bendigo en el nombre de Jesús, declaro que serás una mujer de bien, declaro que te irá bien en esta vida, declaro que serás cabeza y no cola. ¿Cuánto tiempo tienes de no hacer eso con tus hijos, con tu hija? ¿No será que dirá, con tu marido la vas a pagar, patoja? Mira, no te gusta hacer oficio aquí, pero con tu marido yo ya voy a ver. Eso es una maldición que estás atando a tus hijos. Estás atando a tus hijos. Y dice la Biblia que de nuestra boca no pueden salir dos fuentes. O sale una cosa o sale la otra. Pero si eres cristiano, temeroso de Dios, debe de salir bendición. Debe de salir bendición. No puedes declararle juicio a tus hijos. No puedes atar a tus hijos, hermano. Debes de bendecirlos. No puedes maldecir a tu cónyuge. No puedes de maldecirlo. No puedes, por muy enojada que estés, por muy hermano, por muy acalorada que estés, amada hermana, no puedes maldecir a tu esposo, hombre. Si eres una sola carne con él, el que maldice a su esposo o el que maldice a su esposa, a él solo se está maldiciendo. Sos una sola carne. No puedes maldecir a tu pareja. No puedes maldecir a tu pareja, amado hermano que me estás escuchando. De tu boca tienen que salir bendiciones. Y si tú has proferido maldiciones en estos días, yo quiero, hermano, que levantes ahí tus manos y le pidas perdón al Señor. Y dile, papito, perdóname, Señor. Quiero que limpies mi boca, Dios. Perdóname porque han salido malas palabras. Han salido palabras de maldición de mi boca. Hazlo ahí, hermano. Hazlo ahí de modo profético. Hazlo ahí creyéndole la palabra. Y dile, Señor, yo declaro mi boca limpia, declaro mi lengua limpia, Señor. Yo quiero, Padre, poder proclamar palabras de vida eterna. Yo quiero poder proclamar bendición. Yo bendigo a mis hijos, bendigo mi matrimonio, bendigo a mi familia. Empieza a bendecir a los tuyos, ahí donde estás, hermano. Empieza a bendecir a tus padres. Hay gente, hermano, que por X o Y razón su padre no conoce a su padre o lo abandonó o no le ayuda a su papá, empiezan a maldecir. Maldito ese viejo. ¿Por qué esto? ¿Por qué no se muere? Mejor ten cuidado, porque Dios te va a conocer según las palabras que proclames. Mateo capítulo 26, versículo 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mire, hermano, el Señor conocía a Aarón por la manera de hablar, y estos fariseos conocían a Pedro, que era cristiano, por su manera de hablar. Entonces, si Dios te va a conocer por tu manera de hablar, el mundo también te va a conocer, hermano. Yo le hacía esta pregunta hace unos días. Si el gobierno te está escuchando las llamadas, ¿qué dirán de tus conversaciones en el teléfono, hermano? ¿Será que saben que eres cristiano? ¿Será que deducen ellos que eres cristiano? Los vecinos, hermano, conforme a tu hablar, ¿qué opinión dan de ti? Pedro, por más que se quiso esconder, le dijeron, tú estás con ellos. No, yo no tengo nada que ver con ellos. Bien, tu manera de hablar te delata. Hermano, tu manera de hablar tiene que evidenciar que eres un cristiano. Tu manera de hablar tiene que evidenciar que eres un hijo de Dios. Debe de conocerte la gente que en verdad eres un nacido de nuevo. Deben de conocerte, amado hermano, por tu manera de expresarte. Y con esto no estoy hablando de malas palabras nada más, porque ese versículo ya lo vimos. Con esto quiero darte a entender que en una adversidad que dices, de esta ya no, que alguien le llegue a pedir un consejo a usted y que le cuente un problema y que usted le diga, de esta ya no sale usted. Ese es un problemón. Mejor mire, póngase el lazo de una vez. ¿Serán palabras de un cristiano? ¿Serán consejos de un cristiano? O que una hermana llegue, mire hermana, fíjese que vengo aquí pidiéndole consejo porque yo miro que usted va a la iglesia, yo la miro ahí cantando en el altar, fíjese que mi esposo anda muy extraño, no me permite ver su teléfono, le tiene clave, lo esconde. ¿Qué me aconseja usted? Déjelo, hermana, ese hombre bótelo. ¿Será ese el consejo que le va a dar, hermana? Esa es su forma de hablar.
Entonces, no, usted debe dar un consejo conforme a la palabra. Sí, hermana, tal vez usted no le ha dado la suficiente confianza, hable con él, que él no tiene que esconderle nada, pero platique, dialogue con él. Tal vez solo usted le haya dado algo que no tiene nada que ver con otras mujeres y usted le hace el gran lío y por eso él tiene temor. Algún consejo, hermana, un consejo guiada por el Espíritu Santo. Ahí vamos, ahí va a ver el Señor si en verdad te conoce por tu manera de hablar. Pero si vas a dar un mal consejo, hermano, no, mire, usted lo que tiene que hacer, desquítese. Así que lo que él le hizo, hágale dos más a usted. No, eso no son consejos de una cristiana. Eso no son consejos de una hija de Dios. Su hablar debe de ser conforme a la palabra. Escrito está, escrito está. La Biblia dice. Entonces, eso es saber hablar. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Si tú ya aceptaste al Señor Jesucristo, Dios ya te predestinó, porque Él ya te conoció. Entonces, hermano, que no se sorprenda el Señor ahora en tu caminar y decir que no te conoce. Por ejemplo, a mí me ha pasado a veces de que a veces yo me siento viejo, hermano, miro que tal vez criaturas que yo las miraba chiquitas, ahora grandotas, hermano, y digo yo, este lo conocí de pequeño yo, ¿cómo era? Pero ahí también me llevo la sorpresa que de repente metieron preso a fulano de tal preso. Pues yo me acuerdo cuando era pequeño y tan dulce que se mira. Ay, usted ahora no lo conoce como usted ese muchacho, un gran abusivo, delincuente. Y digo yo, pues chicas, si yo lo conocí pequeño. Entonces, lo que te quiero dar a entender con esto es que Dios no diga ahora, si yo lo conocí desde antes del vientre, pero ahora esta forma de hablar que tiene este hombre, ahora la forma de comportarse, ahora la forma de no temer a Dios, ahora la forma de cómo se ha encaminado, no, ahora yo no lo conozco. Yo quiero decirte que el plan original de Dios, el principio de Dios es conocerte. Él te conoce desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Por eso no permitió que te vinieras en un aborto. Por eso el Señor permitió que nacieras. Tal vez tu madre no podía tener hijos y veniste tú. O tal vez has dicho, es que se vino colado. No, ningún colado. Es porque Dios te conoció. Antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te conoció, te predestinó y a uno nos dio ministerio. Quizá ya te dio para ser pastor, para ser apóstol, evangelista, profeta o maestro. Puede ser que ya te dio para ser un salmista. Entonces debes de ser de los conocidos de Dios. No decepciones al Señor con tu comportamiento diferente a conforme el plan perfecto de Él. Entonces yo quiero, hermano, que inclines tu rostro en este momento y que empieces a orarle al Señor ahí con tu familia, que tu familia sea conocida de parte de Dios, que te conozca el Señor, que te conozca Dios, hermano, por tu buen hablar. Que te conozca el Señor, amado hermano, por estar lleno del Espíritu Santo. Que te conozca el Señor porque tú ya lo conociste a Él primero. Tú ya lo conociste, tú ya sabes que Él es un Dios poderoso. Él es un Dios, Él es Jehová de los ejércitos, que no ha perdido ninguna batalla. Y esa batalla por la cual estás pasando, esa lucha que tienes, esa no va a ser tu terminación, ese no va a ser tu ruina, ese no va a ser tu final. Porque el Señor, así te dice el Señor, yo tengo un final próspero para tu vida, yo tengo un final agradable para tu familia, porque aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será aún grande, dice el Señor. Entonces yo vengo bendiciendo tu vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo quiero ser conocido tuyo, Padre. Quiero, Padre, que las personas que están al alcance de mi voz, tú las conozcas por buenas referencias, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos perdón por toda palabra de maldicencia que ha salido de nuestra boca. Te pedimos perdón por toda palabra obscena que ha salido de nuestra boca. Te pedimos perdón por toda palabra negativa, por toda palabra vana y profana, Señor, que haya salido de nuestra boca. Venimos pidiéndote perdón, Papito Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.
Que Dios te bendiga, amado hermano. Nos miramos el domingo, primeramente el Señor, siempre por esta vía. Bendiciones.